En este video vamos a abordar el análisis de las implicaciones didácticas de las variaciones sociolingüísticas en los procesos de aprendizaje en el aula, una revisión conceptual acerca de la interrelación entre la dinámica social de los grupos humanos, el análisis sobre los procesos de la lengua y su interacción en la dinámica del aprendizaje y enseñanza en el contexto de la educación para la comunicación. Para tal propósito se analizarán tres aspectos fundamentales. Primero se realizará una aproximación conceptual al concepto de lingüística y sociolingüística. Después, en la segunda parte, se analizará el concepto de variación lingüística. Para finalizar, se propondrá en la tercera parte algunas aplicaciones didácticas para mediar las variaciones lingüísticas en el aula. Iniciaremos con la aproximación conceptual. En esta parte intentaremos contestar el siguiente interrogante: ¿a qué nos referimos por sociolingüística? Vamos a explorar la siguiente pregunta: ¿desde dónde se aborda el estudio de la lengua? Según Abad, en Variación Lingüística 1993, se podría analizar en dos perspectivas. En la primera, la lengua se explora como un objeto de estudio. Ahí se busca indagar la construcción sociohistórica de la lengua, los procesos cognitivos subyacentes y sus fenómenos y procesos. En la segunda se aborda la lengua como un elemento sociohistórico que configura y se configura en las interrelaciones humanas en un espacio y en un tiempo dado. Así que el estudio de la lengua como objeto es anacrónico. No está constreñido al contexto, puesto que el objeto de estudio, es decir, la misma lengua, se dinamiza como un elemento delimitable y susceptible de observación y estudio. Del otro lado, al abordar el estudio de la lengua desde el contexto, es necesario generar un análisis sincrónico en el cual se determinen dónde se producen los enunciados. Las condiciones ambientales, los factores políticos, históricos, económicos, culturales y las relaciones marcan las diferencias entre la organización y los modos de producción del discurso. Aclarado el punto anterior, ahora vamos a explorar la relación de la lengua desde un contexto, es decir, la lengua en perspectiva de los propósitos sociales y temporales de las comunidades humanas, en las diferentes latitudes del orbe. Dicho con nombre propio, trata sobre el análisis sociolingüístico para comprender la dinámica de la lengua desde un espacio y tiempo determinado, así como desde un grupo humano con un devenir sociohistórico. Siguiendo a Himes, 1964, el análisis sociolingüístico permite comprender la construcción sociohistórica de la lengua. Ahí se reconoce a la lengua como un objeto, pero un objeto dinámico que se dinamiza en las relaciones sociales y la forma como piensa y se comunica una comunidad lingüística. La sociolingüística permite comprender su lengua como un objeto móvil, diverso, cambiante y emergente que evoluciona paralelo a los procesos de socialización humana. Construye el marco de referencia general desde lo lingüístico y especialmente desde lo sociolingüístico. Ahora vamos a analizar las variaciones lingüísticas dentro de las comunidades de hablantes oyentes reales, no ideales, como anotaría Chomsky. Así que vamos a tratar de contestar un segundo interrogante: ¿qué tipo de variaciones sociolingüísticas existen? Es importante anotar que, siguiendo a Chambers y otros, las variaciones sociolingüísticas corresponden a las formas que adquieren un significado en diferentes contextos. Es decir, la manera como un enunciatario o un grupo de enunciatarios expresan sus enunciados tomando múltiples formas y construyendo diversos significados a partir de las condiciones socioculturales donde enuncian. Es decir, las variaciones lingüísticas dan cuenta de cómo los sujetos o las comunidades ajustan la lengua al registro personal o cultural. Entre los tipos de variaciones lingüísticas identificamos tres: diastrática, diafásica, diatópica. A continuación se analiza cada una de las formas que adquieren y la manera como generan significación en un contexto social dado. Las variaciones diatrópicas corresponden a los cambios lingüísticos de las comunidades que se emplazan en un territorio dado. Se trata de los reajustes de la lengua de las comunidades emplazadas en un mismo espacio geográfico. Ejemplo de ello son expresiones regionales como el eco de los amigos del Huila o el eche de los habitantes de la costa del Atlántico y el Caribe. Las variaciones diastráticas corresponden a los ajustes lingüísticos de los grupos sociales, en este caso a la manera como se significa el sujeto de tal forma que sea pertinente con la conformidad social de un grupo de conciudadanos. Ejemplo de ello es la palabra corte, del verbo cortar,
en el contexto del grupo de peluqueros, en el contexto de una entidad financiera al cerrar un mes o en el contexto de una convención en desastres. Por último, están las variaciones diafásicas. Corresponden a los ajustes lingüísticos que se producen para garantizar que el lenguaje sea pertinente con el sistema de significación y con el medio de comunicación a través del cual se proyecta y se construye el enunciado. Es momento de reflexionar sobre las implicaciones didácticas de las variaciones lingüísticas desde los procesos de aprendizaje y enseñanza en el aula. La pregunta orientadora que trataremos de resolver es la siguiente: ¿cómo se dinamizan las variaciones desde el aula? Existen 4 estrategias fundamentales. La primera es abordar las variaciones como un objeto de estudio en sí mismo, también como un criterio que invita a los interlocutores del aula a ajustar el lenguaje al requerimiento discursivo. Por supuesto, se aborda como un elemento para la significación. Finalmente está la aplicación como recurso para la adhesión y la dinamización de la socialización en el aula. Como objeto de estudio, es preciso recordar que tanto en los lineamientos curriculares como en los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación Nacional se establece la necesidad de explorar con los educandos las diferentes formas que adquieren los enunciados dependiendo de los contextos culturales de interacción del educando. En ese sentido, se debe afirmar que las variaciones son un objeto de aprendizaje que ayuda a fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa. En términos de Verret, 1975, los educadores deben ser enunciadores competentes con capacidad de ajustar el discurso a cada situación de aprendizaje. Esto implica, atendiendo el concepto de transferencia didáctica, que debe ser capaz de dinamizar un tipo de comunicación que permita pasar del saber como significado aislado a construir significantes asimilados, acomodados y transferidos. Las variaciones le van a permitir lograr que cada comunidad lingüística logre asimilar de mejor manera estos procesos y configurar una mejor transferencia en el aprendizaje. Como elemento de significación, las variaciones lingüísticas permiten construir un contexto de enunciación para significar el aprendizaje. Es decir, en términos del tiempo, espacio y contexto del enunciador, el profesor y su enunciatario, los educandos, deben lograr una sinergia para que los saberes pasen de ser información transmitida a categorías de conocimiento para seguir aprendiendo. Finalmente, siguiendo Myers, 2006, cuando el educador reajusta la lengua a las características de su comunidad lingüística, logra favorecer la adhesión social de los educadores. Esto permite que exista mayor conformidad y vinculación del grupo educando en la medida en que su lenguaje es pertinente con el contexto de significación que propone el maestro y la forma en la cual el maestro se comunica es totalmente eficaz con las condiciones del contexto particular desde el cual enuncia su educando. Espero que esta información permita profundizar en el análisis de los procesos sociales de la lengua y en las implicaciones que tiene la dinámica del aprendizaje desde los procesos del aula.